Esta es la quinta generación del Land Rover Discovery, uno de los todoterrenos de mayor tamaño dentro de la extensa gama de modelos de Land Rover. Dentro de la gama Land Rover, solo el Range Rover lo supera ligeramente por tamaño en su carrocería corta y, por una diferencia notable en longitud, el de carrocería larga. Pero por precio están por encima el Range Rover Sport y el Range Rover Velar, el último y recién llegado. El Discovery es muy grande, mide 4,97 metros de longitud, 2 metros de anchura y 1,93 metros de altura. Aunque bueno, realmente ahora está más alto porque la suspensión está elevada. Pese a ello, es casi 200 kilogramos más ligero que el Discovery 4 en sus versiones equivalentes, y ello probablemente sea debido a que Land Rover ha empleado el aluminio en su fabricación de forma intensiva. El rango de precios a fecha de octubre de 2017 oscila entre los 57.600 y los 91.749 euros. Y ese es precisamente el precio base de esta unidad, que es un Discovery 3.0 TD V6 con nivel de equipamiento First Edition, con motor de 3 litros V6 diésel. Evidentemente esta unidad, que además tiene equipamiento adicional, supera los 92.000 euros de coste. Además de esta versión hay dos más con motores diésel de 4 cilindros, 2,2 litros de cilindrada y una con 179 y otra con 241 caballos. Y dos versiones más con motores de gasolina, una con un 2 litros de 4 cilindros turboalimentado que da 300 caballos y otra con un V6 de 3 litros de cilindrada sobrealimentado mediante compresor que da 340 caballos. Mientras que el Land Rover ofrece una gran variedad de niveles de equipamiento, sus competidores lo que hacen es lanzar simplemente las versiones y dejar al comprador que elija el equipamiento adicional. Por eso la gama Discovery es muy extensa. Si se accede a nuestras fichas técnicas se podrá ver una lista muy larga. ¿Qué sucede? Pues que hay una multitud de combinaciones posibles entre número de asientos, motores disponibles y niveles de equipamiento. Entre sus competidores puedo citar, por ejemplo, al Audi Q7, al Mercedes-Benz GLS o al Volvo XC90, que tiene unas dimensiones muy parecidas. El BMW X5 es un poco más pequeño, pero todos estos coches se mueven en un abanico de precios cercano al del Discovery. Evidentemente, con las versiones tope de gama de estos modelos que he comentado, Land Rover puede competir con sus versiones Range Rover, pero para la versión que nos atañe son perfectamente comparables. En comparación con todos estos modelos que he citado, el Land Rover es un poco menos refinado y un poco menos confortable en carretera, pero a cambio es notablemente más polivalente fuera del asfalto, en campo. Por lo tanto, puede ser una muy buena alternativa para quien tenga previsto hacer recorridos con frecuencia fuera del asfalto. Si queréis tener acceso a más datos, a información pormenorizada y a la prueba escrita, os animo a pulsar en este enlace que os aparece en la esquina superior derecha de vuestra pantalla. Nuestra unidad, como comenté al principio del vídeo, tiene el nivel de equipamiento First Edition, que es una edición limitada a 2.400 unidades a nivel mundial, y que se distingue porque su equipamiento es más amplio y hay algunos elementos decorativos en exclusiva, como por ejemplo unas molduras de aluminio con un grabado que simula un mapa de carretera, aunque a mí me parece más bien los rayos de una tormenta, y un logotipo indicativo de la edición en diferentes sitios del coche. Por dentro el Discovery da una sensación de calidad notable, más por la presentación que por la calidad que se percibe al tocar los plásticos y las superficies. Hay una notable área del salpicadero tapizada en cuero con pespuntes a la vista e incluso en las puertas, y pueden haber molduras de madera o, como en este caso, de aluminio, y por supuesto las impepinables molduras de plástico negro brillante, a las que ningún fabricante parece querer renunciar hoy en día, pese a lo bien que se ve la suciedad sobre su superficie. En cuanto a los ajustes, hay zonas que dan mejor impresión que otras. Lo que sí aparenta el interior del Discovery es, sobre todo, practicidad y robustez.
Detalles como por ejemplo las alfombrillas de goma lo certifican. Los plásticos son normales, hay zonas en las que son blandos pero no tienen un aspecto particularmente bueno o de una calidad alta, son normales. Otra zona, pues por ejemplo la parte baja de la consola, en la que son duros y un poco vastos para lo que suele ser habitual en coches de este coste. Y también hay detalles en los que otras marcas ponen más esmero, como por ejemplo Volvo en las tapicerías de cuero, que aparentan son más suaves, dan una sensación de más calidez y sobre todo los asientos recogen el cuerpo de una forma particularmente buena. También, pues por ejemplo, Audi tapiza el techo del Q7 en alcantara y esta es una tapicería normal, como la que podría haber en un Honda Civic o algo parecido. El Discovery es un poco más corriente, menos lujoso, pero eso sí puede tener tanto equipamiento como los modelos que estoy comentando. El sistema multimedia del Discovery no está entre los mejores, principalmente por dos razones. La pantalla no es especialmente sensible a las pulsaciones y el procesador no trabaja a la misma velocidad que, por ejemplo, en el Audi Q7. Ambos defectos quedan patentes en estas imágenes, donde se aprecia que intentamos establecer un destino en el navegador. Hace falta pulsar con mucho tino sobre lo que queremos seleccionar y la escritura no es fluida. Si esta situación ocurre mientras se conduce, la distracción está asegurada. En este sentido, nos gusta más el funcionamiento de una ruleta en la consola central, como la del BMW X5. Sin duda, lo mejor del equipo multimedia es que desde él se pueden controlar multitud de opciones del Discovery, como por ejemplo el plegado y desplegado de todas las plazas traseras, o de cada una de forma independiente, con sus respectivos cabeceros. Nuestra unidad de pruebas estaba equipada con doble techo de cristal, el delantero con apertura eléctrica. No es de tipo panorámico, como en otros modelos, pero cuando se quita la cortinilla de ambos entra mucha luz en el habitáculo. Hay muchos huecos donde depositar la impedimenta de los bolsillos. En la consola central hay un hueco sin tapa para dejar, por ejemplo, un teléfono móvil. Y atención a este detalle, por encima, detrás del climatizador, hay otro receptáculo con luz y oculto al que se accede pulsando un botón. Lo único malo es que, al menos en nuestro coche, este botón no siempre respondía y había que insistir para que se abriera. Una de las tomas a 12 voltios está justo debajo. Frente al conductor hay una guantera superior con una tapa retráctil cuya funcionalidad no nos queda muy clara y otra guantera por debajo convencional, con espacio para la documentación y, por ejemplo, un par de chalecos reflectantes. Frente al reposabrazos hay más espacio, dos posavasos con tapa, un hueco para la llave y, deslizando esta pieza, otro hueco de volumen generoso para esconder más cosas. La tapa del apoyabrazos tiene dos tiradores, uno para descubrir un espacio pequeño donde caben dos móviles o dos carteras y otro para abrir el hueco principal, que además de ser profundo como para que quepa una botella de agua de 1,5 litros, se puede refrigerar pulsando ese botoncito que aparece en una esquina. En este mismo espacio hay dos tomas USB, un conector HDMI y otra toma de corriente a 12 voltios. En las puertas delanteras también hay bolsillos grandes, donde caben igualmente botellas de 1,5 litros. La única pega es que no están tapizados ni recubiertos de goma para evitar ruidos. Si en las plazas delanteras sobra espacio para pasajeros de talla grande, en la segunda fila de asientos ocurre algo parecido. Son muy buenas las tres cotas, longitud para las piernas, altura desde la banqueta al techo y anchura a nivel de los hombros. En la configuración que aparece en las imágenes, la banqueta está en su posición más atrasada y los respaldos bastante inclinados. Las dos plazas laterales quedan muy desahogadas, mientras que la central tiene el túnel de transmisión bajo los pies y obliga a adoptar una postura menos cómoda, con las rodillas claramente por encima de las caderas si no se quiere ocupar el espacio de los demás pasajeros. La gran altura de carrocería y la amplitud de puertas permite acomodar dos sillas infantiles con facilidad. El hueco que queda en medio es suficiente para que viaje un tercer niño que no necesite de un sistema de retención especial. En estas plazas hay disponibles dos tomas a 5 voltios y los mandos de la climatización, u opcionalmente dos tomas USB, dos conexiones HDMI y dos enchufes a 12 voltios. El cajón que queda en el caso de no tener esta opción es de un plástico duro y tosco hecho con poca atención en dar un buen acabado.
Los huecos de las puertas traseras también son generosos y tras los respaldos delanteros hay dos bolsillos con cierre elástico para colocar, por ejemplo, unas revistas o un par de paquetes de Kleenex. La tercera fila de nuestra unidad se despliega tal como se ve, eléctricamente. Una vez dispuestas, para acceder hay que mover los asientos laterales de la segunda fila, usando tanto el mando eléctrico para el respaldo, que hace que se adelante también el asiento del copiloto, como el mando manual de la banqueta. Entrar no es una tarea fácil, por lo que es conveniente que se reserve a las personas más ágiles, ya que el hueco que queda entre la segunda fila y el marco de la puerta es estrecho y requiere agachar también la cabeza. Una vez acomodado, el espacio para las piernas dependerá de la distancia a la que se coloquen los pasajeros de la segunda fila y de cuánto reclinen sus respaldos, aunque en una posición de compromiso queda espacio suficiente para que no resulten agobiantes. La altura y la anchura son correctas para dos adultos de 1,80 metros. Aquí caben dos sillas infantiles más, con sus correspondientes Isofix. Para la tercera fila hay dos guanteras con tapa que suelen quedar en el maletero y dos conexiones USB más. Aquí podéis ver la secuencia de plegado automático de todos los asientos, activado desde la pantalla del sistema multimedia. La misma operación se puede hacer con un mando que hay en el lateral izquierdo del maletero. Cuando se abre o se cierra el portón eléctrico, que no es de serie con los niveles de equipamiento básicos, una bandeja adicional se despliega para prolongar el suelo del maletero. Una vez desplegada, cumple dos funciones: evitar que la carga se caiga al abrir y facilitar la carga y descarga de bultos, o bien servir como asiento para, por ejemplo, cambiarse de calzado después de practicar alguna actividad deportiva. Por prestaciones, el Discovery no ha sido un coche rápido. Para acelerar a fondo en un adelantamiento entre 80 y 120 km/h ha necesitado 7,0 segundos, una cifra normal, cercana a la que dio un Volvo XC90 y mucho peor que la que medimos al Audi Q7, que, no obstante, es un poco más potente. Frenando a fondo entre 120 y 0 km/h recorrió 55,8 metros, una distancia correcta pero distante de ser brillante. El Discovery es un todoterreno confortable y con una calidad de rodadura propia de un automóvil de lujo. Está claramente más cercano de los todoterrenos más confortables que de los más deportivos, y matizo el término deportivo, puesto que me estoy refiriendo a coches de más de 2 toneladas de peso y de 5 metros de longitud. En cualquier circunstancia se nota que es un coche voluminoso y pesado. En autopista y en carreteras rápidas no es un inconveniente, porque su estabilidad es muy alta y porque el balanceo está bien controlado, de forma que se pueden tomar curvas de radio amplio a velocidad elevada y con total tranquilidad. Si por el contrario se fuerza la marcha y la carretera se vuelve más tortuosa, el Discovery reacciona de forma segura y predecible, pero el eje delantero comienza a acusar el esfuerzo y empieza a aparecer subviraje. En estas condiciones hay que tener en cuenta también que los cambios de trayectoria no son o no se pueden hacer con la misma rapidez que en un turismo de lujo, un turismo grande, o que incluso como en un todoterreno pequeño y ligero. Y no me estoy refiriendo precisamente a un Toyota CHR, que es mucho más pequeño, sino a modelos como por ejemplo el Porsche Cayenne o el BMW X5, que son entre 6 y 10 centímetros más cortos y entre 9 y 15 centímetros más bajos y un poquito más ligeros. Parece una diferencia pequeña, pero no lo es, porque dinámicamente se nota. Posiblemente donde estos modelos que he citado no pueden competir con el Discovery es fuera del asfalto. Entre otras cosas porque ninguno iguala sus excelentes ángulos característicos, sobre todo con la suspensión de altura regulable que lleva esta unidad. He aquí su gran polivalencia, pero de estos detalles hablaré más adelante. El Discovery es una buena alternativa para quien valorase los ya casi extintos todoterrenos con chasis de largueros, los tradicionales, que eran además de gran tamaño y lujosos, como por ejemplo el Toyota Land Cruiser 200, que ya no está a la venta. También puede competir, pues por ejemplo, con un Mercedes-Benz GLS, que aunque es un poco más largo y un poco más caro, está más cerca en precio del Discovery que de un Range Rover equivalente, porque el Range Rover
desde la versión básica supera los 100.000 euros. La suspensión de esta versión diésel, que es la más potente, tiene muelles neumáticos de serie. En las versiones inferiores es opcional y su principal ventaja es que le permite modificar la altura de la carrocería en un margen amplio, y esto le da al Discovery un recorrido de suspensiones de 500 milímetros, que es algo que se agradece en campo. Como digo, esta suspensión neumática filtra bien las irregularidades. No es la mejor, pero es muy buena. Hay que tener en cuenta además que esta unidad está equipada con llantas de 21 pulgadas con neumáticos de una anchura considerable, 275 milímetros. Sin que tengan un perfil excesivamente pequeño, probablemente hagan que los rebotes queden menos amortiguados que con una llanta menor. Este que comento no es el único problema de tener unas ruedas tan grandes y sobre todo tan anchas. El principal, y desconozco cuánta influencia tenga el diseño de la geometría de la dirección, principalmente el avance, es que las ruedas leen los surcos de la carretera de forma reiterativa, y además se producen unos vaivenes incómodos y que se sienten claramente en la carrocería y en el volante, en el asiento sobre todo. En mojado esta sensación se acrecenta. A mi modo de ver, no lo he probado con neumáticos 255-55 R20, que son los de serie, pero estoy casi convencido de que deben ser más que suficientes y además menos costosos de reponer que estas enormes ruedas de 275 milímetros de anchura. Pero es que además, y esto es una anécdota que nos ha pasado durante estos días de prueba, es que no hay forma de meter el coche en algunos túneles de lavado, porque las ruedas no entran en los carriles. Como he comentado antes, el Discovery es de lo más cercano a un todoterreno tradicional que se puede adquirir entre los modelos de su tamaño y precio, dejando a un lado coches como el Clase G de Mercedes-Benz. Con la suspensión neumática se puede elevar la carrocería hasta los 28,3 centímetros, una distancia grande y más que suficiente para garantizar que no roce con facilidad en zonas muy rotas. Además, la capacidad de vadeo es enorme en estas circunstancias. Lo pueden cubrir hasta 90 centímetros de agua, que son 40 centímetros más de lo que puede superar un Audi Q7 o un BMW X5 y 45 centímetros más que la altura máxima de vadeo de un Volvo XC90. Como pese a sus dimensiones tiene voladizos cortos, tampoco es fácil rozar los bajos por delante y por detrás. Por el medio no es tan difícil porque la batalla es muy grande. En definitiva, el Land Rover Discovery es un vehículo muy apropiado para quien necesite un coche de lujo, amplio, cómodo y sobre todo muy práctico. Es seguro y muy estable, pero no tan ágil en curvas como otros modelos de precio y tamaño parecido. A la mayoría de sus competidores los supera fuera del asfalto y esa es la cualidad por la que destaca.